Hoy, sábado 25 de julio, la Iglesia española celebra la solemnidad del apóstol Santiago. Es el apóstol que España se honra de tener como patrono y, aparte de ello, es el apóstol hermano del evangelista San Juan, que fue elegido por el Señor. De su vocación sabemos que él era pescador, un pescador que estaba curtido en aquel mar de Galilea y que junto con su hermano pues fueron elegidos en los inicios de la predicación apostólica para compartir la vida pública del Señor. Santiago fue el que evangelizó también las tierras hispanas según la tradición, y su sepulcro se conserva en ese campo de las estrellas en Compostela, de donde toma nombre la ciudad. Por eso hoy, sábado, día de solemnidad para la Iglesia española, pedimos por el cese de esta pandemia, pero también por todos los españoles, por la fuerza del orden público, por nuestros gobernantes y también por aquellos que tienen en su mano el destino de nuestra nación. Y le pedimos también al Señor que no olvidemos el hecho de que precisamente las raíces de nuestra cultura, de nuestra convivencia, se fraguan en esa predicación del Evangelio que Dios hizo en nuestras tierras, bien por el apóstol Pablo, como nos dice el testimonio de la carta de San Clemente Romano a los Corintios, bien por la predicación del apóstol Santiago. Santiago es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es el hijo de Zebedeo. Tanto él como su hermano fueron llamados por Jesús mientras estaban arreglando sus redes después de pescar en el lago de Genesaret. Bastó poco para que Santiago y Juan se levantaran y siguieran rápidamente a Jesús. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Recibieron el nombre de Boanerges, que significa los hijos del trueno, precisamente por su impetuosidad, por su genio. En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver el milagro de la hija de Jairo. Él también fue uno de los 3 apóstoles testigos del misterio de la transfiguración, después de que Jesús le invitara pues a no decir nada de aquel acontecimiento donde ellos vieron anticipadamente la gloria que un día revestiría a la humanidad de Cristo. Y Santiago fue también el que conoció muy de cerca lo que es el miedo que el mismo Señor padeció en su humanidad. Los hechos de los apóstoles relatan que rápidamente los apóstoles se fueron a expandir la buena noticia por todo el mundo. Según una antigua tradición, Santiago el Mayor vino a España. Primero a Galicia, donde estableció una pequeña comunidad cristiana, y luego a la ciudad romana de César Augusto, hoy conocida como Zaragoza. La leyenda áurea de Jacobus nos cuenta que las enseñanzas del apóstol en estas tierras bañadas por el Ebro no fueron muy aceptadas y que tan solo 7 personas se convirtieron al cristianismo. Fueron conocidos más tarde como los 7 convertidos de Zaragoza. Dice la tradición que el apóstol Santiago sintió el desánimo. Y en ese desaliento las cosas cambiaron cuando la Virgen Santísima se le apareció al apóstol en esta ciudad. Aparición conocida como la de la Virgen del Pilar. Y desde entonces la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran extraordinariamente los corazones de aquellos que escuchaban la predicación del apóstol en las tierras hispanas. Y es que esta tradición quizás nos enseña que en nuestros desalientos, hoy sábado, día de la Virgen, también la Virgen aparece
como un pilar para nuestras vidas, como refugio seguro en nuestros desalientos, como aquella que viene a poner esperanza cuando las cosas no salen como nosotros queremos, y como aquella que nos enseña, más allá de lo que son los contratiempos, a decirle al Señor: heme aquí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en el día de hoy pues leemos como primera lectura, vemos cómo Santiago fue el primero de los apóstoles martirizados. Él murió asesinado por el rey Herodes Agripa. Parece ser que el 25 de marzo del año 41, día en que la liturgia actual celebra la Anunciación. Según una leyenda, su acusador se arrepintió antes de que decapitaran a Santiago, por lo que también fue decapitado con él. Es conocido como Santiago el Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor. La tradición cuenta que los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo trasladaron hasta los confines de la tierra entonces conocido. Sus restos mortales están en esa basílica edificada en su honor, en el campo de las estrellas. Hoy nosotros, en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, hacemos nuestras las palabras de Santiago, de Pedro y del resto de los discípulos en un momento de persecución. Nos dice la palabra de Dios que en aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor y que hacían signos y prodigios en medio del pueblo. Fue entonces cuando los condujeron a la presencia del Sanedrín y cuando el sumo sacerdote los interrogó: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de este hombre? En cambio vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de su sangre. Pedro entonces toma la palabra y en nombre de todos los discípulos dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó por medio de la resurrección, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a quienes le obedecen. Pues mira, testigos de que Dios ha puesto a Jesucristo para convertir nuestros corazones y para otorgarnos el perdón de los pecados. Estamos llamados también tú y yo hoy, en medio de las dificultades, a anunciarlo con nuestra propia vida. Soy testigo de que Dios cambia mi vida cuando le dejo. Soy testigo de que el perdón de los pecados es el mayor don que Dios puede concederme en mi fragilidad. Dios da el don del Espíritu a aquellos que le obedecen, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí yo creo que es la primera reflexión del día de hoy. Estoy dispuesto incluso a entregar mi vida martirialmente en el día a día, siendo testigo de que obedezco a Dios. La palabra obediencia significa ob audire, lo que viene por el oído. Soy capaz yo también de escuchar a Dios todos los días y de dejarme enseñar a hacer, de ser testigo con mi propia existencia, de cómo Dios me cambia la vida con ese regalo de la vida filial y de que el don del perdón del pecado me acerca al proyecto de Dios para mí. Te escucho yo a ti, Señor. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Herodes, para dar un castigo aleccionador a aquellos discípulos, hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Es lo que nos narra la palabra de Dios sobre la muerte del santo patrón de España. Dar testimonio de Jesús resucitado.
obedecer a Dios. Esto no se dice, se vive. Qué bella la segunda lectura tomada de ese fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Este tesoro, el tesoro de la fe, el tesoro del ministerio, el tesoro de ser otro Cristo aquí en la tierra, lo llevamos en unas vasijas de barro. Somos vasijas de barro, barro querido por Dios. Y por eso en esas vasijas que somos tú y yo, llevamos este tesoro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados pero no desesperados, acosados pero no abandonados. Nos derriban pero no nos rematan. Y es que en el mundo tendremos persecución. Y bien lo sabía Pablo, porque somos de barro y porque vivimos en un mundo de barro, por todos lados nos aprietan y vienen dificultades. Pero cuando uno tiene a Dios en su vida, no nos aplastan. Estamos apurados, claro que sí, pero nunca perdemos la esperanza, no desesperanzados. Vivimos acosados, pero nunca abandonados. Hay un Dios que es Padre y que nos llama a participar de la vida filial, que nunca nos abandona. Nos derriban y nos caemos y metemos la pata, pero nunca nos rematan. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte a causa de Jesús. Pues mira, para los que creen, como dice San Pablo, todo les sirve para su bien. Ciertamente experimentamos todo la dureza de ser de barro, frágiles, débiles. Pero todos también estamos llamados, custodiando ese tesoro que llevamos en la vida, a ser precisamente de aquellos que, aunque se sientan apretados por todos lados, aunque se sientan apurados, aunque se sientan acosados y derribados, ni vivimos aplastados, ni vivimos sin esperanza, ni estamos abandonados, ni nos rematan. De verdad, tengo yo como un tesoro el regalo de ser hijo de Dios por gracia, el regalo y el don de saber que Dios me llama también a mí a ser apóstol intrépido, aunque frágil, testigo de la resurrección en medio del mundo. Cuando hoy nos acercamos al Evangelio, es el evangelista Mateo, Leví, el publicano, quien nos narra que en aquel tiempo se acercó la madre de Juan y de Santiago, la madre de los Zebedeos, con sus dos hijos, poniéndose de rodillas delante de Jesús para pedirle. Jesús le dice: ¿qué deseas? Y es ella, la mujer, la madre de Juan y de Santiago, la que dice: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y es por ello que Jesús les dice: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Juan y Andrés, Santiago y Pedro y el resto de los apóstoles pensaban a la manera humana. Y quizás ellos, cuando responden somos capaces, pensaban en que seguir al Señor iba a ser un acto triunfal. Y mira tú cómo Jesús le responde mirando a Santiago, mirando a Juan: mi cáliz lo beberéis. Hacía referencia a la pasión martirial con la que ellos iban a dar testimonio de que lo que creían era verdad. Beberéis el cáliz de la pasión, de entregar la vida, de ser perseguido, de vivir apurado. Pero el hecho de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es sino para aquellos a quienes lo tiene reservado el Padre. Es normal que el resto de los apóstoles se enfrentaran con estos dos hermanos y que se indignaran contra ellos. Y es por ello que Jesús, a ti y a mí, que tantas veces pensamos a la manera humana, ¿qué desea? ¿Un puesto de honor? Pues mira, sabes que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Entre vosotros que no sea así. ¿Tú qué quieres? ¿Ser el primero? Pues el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor.
¿Tú qué quieres, ganar la vida? Pues el que quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Señor Jesús, en este rato de oración, yo hoy te pido, en esta fiesta del apóstol Santiago, que yo también obedezca tu voluntad en mi vida antes que los designios de los hombres, que no me ande con componendas humanas, que no me vea cómo la fragilidad me impide ser testigo también allí donde me pone. Jesús, que yo también con alegría sea testigo de tu presencia, que lleve el tesoro de la vida de la fe en esta vasija de barro, aunque me sienta apurado, aunque me sienta acosado, aunque me derriben, pero que nunca pierda la esperanza, que nunca piense que me siento abandonado por el Dios que coge el barro en sus manos y que hace su obra. ¿Qué es lo que deseo, Señor? Yo también hoy te tengo que pedir perdón porque muchas veces mis deseos son poco legítimos. Pero mirando al apóstol Santiago, yo hoy te quiero decir, Señor, quiero con mi vida hacer una ofrenda agradable, hacerte feliz a ti con mi pobre existencia. Yo también quiero ganar la vida siendo servidor. Yo también quiero, Señor, como tú y a tu manera, ser esclavo. Yo también quiero, Señor, ser de aquellos que gastan la vida dándola en rescate por mucho. Si tu vida no sirve para servir, tu vida no sirve para vivir. Apóstol Santiago, patrono de España, intercede por nuestras debilidades y flaquezas. Santa María del Pilar, cuando yo también me vea desalentado, sal a mi encuentro y como pilar robusto, lléname de la esperanza y del consuelo de saber que estando tú por medio, todo sucederá para bien. Que así sea.